Para dejar de tener miniaturas sin pintar, solo puedes hacer 3 cosas. 1. Venderlas. 2. Pintarlas. O 3. Dejar de comprar juegos de mesa. Muy buenas, soy Juan y sí, tengo un nuevo juego de mesa. Y más que están por llegar. Se trata de Runar, de Ludus Magnus Studio, y lo voy a pintar al completo y vais a ser testigos. Para ello, voy a empezar en este caso por el invitado del juego, que es el penitente del videojuego Blasphemous. Vamos a aplicar un proceso bien sencillito. Una capa base homogénea, limpia, el truco del almendruco y luego unas luces básicas sin complicarnos. Pues venga, vamos al lío. Va adentro. Pues empezamos con el penitente. La verdad que las figuras de este juego son una puñetera barbaridad, por no decir otra cosa, porque tiene una cantidad de detalles, se presta un montón a que pueda disfrutarlo pintando. No sé, a mí me flipa, la verdad. Vamos a imprimir en negro la figura a pincel. ¿Por qué a pincel? Porque así no hay excusas para no hacerlo. ¿Qué quiero decir? Si no tienes, dices, es que no tengo aerógrafo, no lo haces. Es que no tengo sitio para donde pintar con el spray, no te pones a hacerlo. Pues mira, pues si te compras el bote y coges un pincel, lo puedes hacer perfectamente. Es cierto que puede que te deje algún grumito. Puede ser, pero si no eres un burro, no tiene por qué pasar. Pero si tienes un aerógrafo, por favor, úsalo. O si tienes spray, también. Pero si no, tan ricamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es coger, en este caso, con este púrpura real, vamos a pintar todas las partes de la ropa que tiene el personaje. Me estoy fijando en el esquema de colores del propio Keiko, del propio personaje. Entonces, en este caso lo que queremos hacer es coger este color y aplicarlo por todas las zonas en las que hay que aplicarlo. Y sin dejar fantasmitas, como dirían en parvulario. Lo que queremos hacer es que se vea ese color púrpura perfectamente por todos lados. No queremos ni que se vea un manchurroncito negro, que se vea lo más homogéneo posible, tratando de no manchar las otras zonas. Que si las manchamos no pasa nada, porque es el primer elemento que pintamos y en las siguientes, cuando vayamos a pintar lo distinto, el resto de elementos, pues ahí podremos corregirlo. Pero si podemos curarnos en salud y pintarlos de primera bien, perfecto. Para que a mí me quedase bien, tuve que darle un par de capas. Ojo, la pintura hay que diluirla un poquito en agua, solo un poquito, nada. Simplemente tener un poquito de agüita en el pincel. No hay que echar ningún goterón ni nada de ese rollo. Simplemente que esté lo suficientemente bien diluida para que el pincel pueda pintar sin problema y que no te deje grumos, ¿no? Porque si tú coges la pintura del bote tal cual, es demasiado espesa y lo más normal es que te deje algún grumo por algún lado. Pues bien, ya digo, 2 capas por todos lados, se queda homogéneo, perfecto. Pasamos al siguiente color. Cogemos ahora un rojo. En este caso estoy cogiendo yo este rojo porque es un rojo muy intenso, muy saturado. Y lo que vamos a hacer en este caso es aplicarlo por el cinturón, porque es donde va. Lo aplicamos de la misma manera que el púrpura, que se quede homogéneo por todos lados, lo más limpio posible, sin preocuparnos por el tema de las sombras. Ahora simplemente lo único que queremos es conseguir que nuestros tonos medios se vean de forma homogénea, porque ya luego después haremos alguna que otra cosita para meterle sombra. Y lo dicho, un par de capas, igual que antes, para que se vea homogéneo por todos lados. Pasamos al cuero. Utilizamos este, no sé cómo decirlo, Hull Red, no sé, marrón cuero, no me importa. Coged el marrón cuero que queráis, marrón bicho, yo qué sé, no importa. Un color que que se parezca al cuero, ¿vale? Me da igual. El caso. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo proceso, aplicarlo por todas las partes donde tiene cuero de la forma más limpia posible. Y si tenemos que darle un par de capas o 3, le damos un par de capas. A ver, si dices tú, tío, le he dado un par de capas y no se ha quedado del todo bien, o ya le estoy dando una tercera, lo mismo es que estás diluyendo demasiado la pintura. Así que hay que encontrar un poco una consistencia que te deje trabajar con tranquilidad, cómodamente, y que cubra bien, ¿vale? Sobre todo que cubra bien. Pues eso, un par de capas y listo. Y así vamos a seguir con el resto de la figura. Nos vamos a centrar ahora en las telas. Yo he hecho una mezcla de estos dos colores. Este es un color más claro, entonces va a costar más que cubra todo de forma homogénea, como ya estamos viendo. No os esperéis. ¿Qué quiero decir? Veis que ahora mismo tiene como esas manchitas negras y demás.
Nada, dejad que se seque y cuando se seque volvemos a aplicar otra capa. Porque si empezamos a aplicar capas encima sin que se haya secado, vamos a hacer un estropicio increíble. Así que ya digo, con tranquilidad, paciencia y en cuanto se seque, aplicamos otra capa. Y lo más normal es que mientras estás cubriendo un lado, se va secando el otro. Y así, mira qué bonito queda. En este caso fueron 3 capas que tuve que aplicarle para que se quedara así de homogéneo. Y ahora sí, nos vamos a pasar a las partes metalizadas. Al metal, al hierro, al yelmo, al pecho, a la hombrera, a la espada. ¿Con qué? Pues con el típico color metal. Yo he cogido este de Citadel porque dentro de todas las marcas que tengo, a mí es el que más me gusta. Me parece que cubre súper bien, tiene buena consistencia y se trabaja súper bien con ese color. Aquí ya me harté de tener un pincel fino y dije, mira, voy a coger un pincel que tenga hecho pedazos y me voy a poner aquí a darle por todos lados porque si no me voy a tirar un ratazo aquí pintando. Eso es otra. Con las pinturas metálicas, como son tan espesas y por el tipo de pigmentos que tienen, cuando vayas a utilizarlas, cuando vayas a pintar con ellas, coge un pincel al cual no le tengáis mucho cariño, ¿vale? Porque lo más normal es que ese pincel, a cabo del tiempo, se acabe estropeando. O mejor dicho, no es que acabe el tiempo, sino se vaya estropeando más fácil, más rápidamente. Así que si le tenéis mucho cariño a vuestro pincel, no lo utilicéis ese para pintar con pintura metálica. Coged uno al que os dé más igual. Perfecto, súper homogéneo, no hay ningún fantasmita. Todo claro, todo perfecto, maravilloso, genial. Volvemos al rojo, ¿por qué? Pues porque tiene una serie de gotas, la propia figura, como de sangre, ¿no? La propia sangre del casco. Así que simplemente la pintamos de rojo y ya está. Ahora sí que sí, lo tenemos entero pintado de forma homogénea, súper claro. Y digo, hostia, espérate, que a dónde voy yo, que le he pintado como si fuese eso una bota entera metálica y no es así. Me fijé en la ilustración y dije yo, adiós. No pasa nada. Cogemos la pintura, pintamos encima un par de capitas, corregimos lo que haya que corregir y se queda perfecto. Ahora pasamos al truco del almendruco. Vamos a coger el White Spirit y vamos a coger una pintura marrón oscuro de óleo y haciendo una mezcla, ¿cuánto porcentaje diría yo más o menos? Diría que a nivel de porcentaje sería 30-70, sí, sería más o menos eso. 30 la pintura y 70 del White Spirits. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo vamos a echar por toda la figura, La vamos a bañar. Dices tú, tío, pero para eso te coges el Null Oil o lo que sea, se lo aplicas por todos lados y ya está, ¿no? Pues sí, es cierto, puedes hacerlo. Pero ¿qué ocurre? Con esto vamos a tener un poquito más de control. Porque si tú bañas la figura entera en el Null Oil, no vas a tener control. Al final se va a meter por todos lados y ya está. Aquí sí vamos a tener un poquito más de control. Porque lo único que vamos a hacer es aplicarlo por todos lados, dejar que se seque un poquito, y luego vamos a recurrir a la esponjita de maquillaje. Vale, ok, mira, así queda. Y dices tú, uff, qué cosa más sucia. No pasa nada, como ya he dicho, cogemos la esponjita de maquillaje y ahora sí empezamos a retirar el exceso de esta pintura de la zona que no nos interesa. Y donde nos interesa, pues la dejamos. Y así tenemos un poquito más de control. También si cogemos y le echamos, previo a esto, si le echamos barniz brillante, se va a escurrir de forma más fácil por toda la figura. Bueno, a nosotros en este caso no nos interesa. Eso sí, cuidado, porque si insistimos mucho en este proceso, ahora en el que estamos, si insistimos mucho a la hora de retirar con la esponja, nos podemos llevar la pintura. Así que hay que tener cuidado. Vamos retirando poquito a poco hasta que consigamos el resultado que nos interesa. Y aquí lo tenemos. Ya tenemos más definición en sombra, para nuestra figura, para sacarla a la mesa, para jugar con ella, perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a volver a los tonos medios que hemos utilizado antes. En este caso volvemos al púrpura real, para ahora sacar de nuevo ese color. Pero en este caso no vamos a pintar toda la figura como hemos hecho antes. No, ahora nos vamos a centrar en iluminarla. Primero, recuperar todas las zonas en las que tendría que tener más presencia el color, para que genuinamente se vea ese púrpura por todos lados. Perdón, por todos lados que nos interesa. Y si perfilamos únicamente, no va a tener tanta presencia como tenía antes. Entonces, lo único que hemos hecho ahora es tener esa profundidad y ahora queremos volver a recuperar el color e iluminar. Así que intentamos buscar las zonas en las que golpee la luz de forma cenital para así recuperar el color y posteriormente ir trabajando las luces un poquito, no nos vamos a complicar demasiado. Con la misma pintura que estamos utilizando le echamos una gotita de agua para conseguir una veladura y así poder aplicarla por las zonas en las que hemos ido aplicando el color para así homogeneizar todo un poquito más. Siguiente paso. Mismo púrpura, pero cogemos ahora el amarillo hielo y le aplicamos un poquito a la mezcla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a ir cubriendo las mismas zonas que hemos estado pintando antes de púrpura, pero en este caso con esta mezcla para ir
acentuando la iluminación de esas zonas. No hay que cubrir todo. Lo que vamos a hacer es, si hemos cubierto una parte, pues en vez de cubrir todo, pues un poquito menos. Lo único que vamos a ir haciendo es ir reduciendo la zona en la que estamos trabajando. Y para que se vea homogéneo, vamos a ir también utilizando algún tipo de veladura para que no se vea tan brusco el cambio entre el primer tono y el segundo, ¿vale? Volvemos a coger el amarillo hielo y aplicamos un poquito más a la mezcla y volvemos a aplicarlo en la misma zona pero reduciéndola, y así acabamos teniendo la ropa del personaje totalmente iluminada y perfecta. Volvemos a las correas. Cogemos otra vez el rojo y volvemos a recuperarlo, igual que como hemos hecho con la ropa y el púrpura, pues igual en este caso, pero con el rojo. Ahora sí, sin cubrirlo todo, dejando las zonas que nos interesan que estén en sombra. Volvemos a coger el color rojo y el amarillo hielo, que va a ser nuestro color para iluminar toda la figura. Le añadimos un poquito de amarillo hielo a la mezcla y volvemos a cubrir, pero en menor medida, las zonas que estamos trabajando, siempre teniendo en cuenta una luz cenital frontal. Utilizamos más amarillo hielo para seguir pintando las zonas que nos interesan y poco a poco conseguir pues esta iluminación. Nos pasamos ahora al cuero. Volvemos a utilizar el mismo marrón que hemos utilizado antes y lo aplicamos por todos lados otra vez de la misma manera. Es el mismo proceso pero por todas partes, ¿vale? Exactamente el mismo proceso. Cogemos el color inicial, recuperamos el color en las zonas que nos interesa, que se han quedado muy manchadas de la sombra, y después utilizaremos el amarillo hielo para mezclarlo un poco e ir trabajando las zonas a iluminar y reduciendo cada vez esas zonas. Y siempre que podamos utilizamos un poquito de veladura para suavizar las transiciones. Es muy importante simplemente para que esas transiciones se vean suaves y no se vean tanto las pinceladas. Que no nos interesa, que no nos importa, que no nos queremos complicar, pues sin problema, no pasa nada, aquí cada uno a su rollo, pintando a su manera. A mí, pues bueno, un mínimo de suavidad y definición pues me interesa. Lo dicho, cogemos el amarillo hielo, lo utilizamos para iluminar y en este caso le añado también un poquito de naranja, porque si le añado solo el amarillo hielo se va a quedar un cuero que no parece muy cuero. Quiero decir, se va a quedar demasiado desaturado, demasiado apagado, ¿no? Muy grisáceo incluso, ¿no? Entonces, añadiéndole un poquito de naranja, vamos a seguir pudiendo iluminar y manteniendo ese tono de cuero desgastado, que nos va a ayudar para aplicar esos desgastes si queremos aplicar un poquito de texturas y para iluminar. Y lo mismo, igual que los otros pasos, lo aplicamos por las zonas que queremos iluminar, todas aquellas que estén mirando hacia arriba y poquito a poco. Aquí sí, obviamente, en el momento en el que hemos empezado ya a iluminar, a darle un poquito más de definición en luz al queco, aquí sí que utiliza un pincel que sí que tiene buena punta y demás, no los otros, que los otros están hechos pedazos y esos están para lo que están, son los guerrilleros. Añadiéndole un poquito más de amarillo hielo a la mezcla y manteniendo ese toquecito de naranja, vamos a seguir perfilando e iluminando las zonas que nos interesan. De la misma manera, tratamos de hacer pinceladas finas, no hay que cubrir todo y demás, no, pinceladas finas, pequeños toquecitos, pequeños puntos, y eso va a hacer que se vea mucho más atractiva al ojo y mucho más definida. Volvemos a utilizar veladuras para suavizar un poquito las transiciones, simplemente un poquito. No vamos a hacer aquí transiciones perfectas, pero si lo hacemos, obtenemos este resultado. Nos vamos ahora a la capa, a la capita que tiene este señor. Cogemos el mismo color de antes y mismo proceso. No me voy a repetir, pero hacemos lo mismísimo por todos lados. En este caso, al ser la capa, pues mira, si le podemos añadir un poquito de textura, ¿vale? Como si fuese una capa que es un poquito más gruesa, pues le hacemos esas líneas, ¿no? Esas líneas en cruz, por decirlo así, para que dé la sensación de que es ese tipo de tela un poquito más gruesa, como con más textura, y eso pues le va a dar un toquecito más especial a la figura. Que obviamente esto es un personaje que vamos a utilizar para nuestro juego de mesa para sacarlo, que no es algo que vamos a tener ahí de exposición ni nada, pero no es lo mismo tenerlo pintado así que habiéndolo dejado con el nude oil o lo que sea. Que ya digo que no importa, que está bien. Lo que pasa es que pues uno es un disfrutón y le apetece pues echarle un ratito más a esto. Ahí está lo que digo, de intentar generar esa textura en la capa que va a hacer que quede mucho más bonita. Bueno, aquí trato de iluminar un poquito esa zona de ese logo, de ese icono que tiene en la túnica.
Aplicamos un poquito de veladuras también por todas esas zonas para intentar suavizar un poquito. Ahí está. Y que quede vacilón. Volvemos a coger el amarillo hielo y le añadimos un poquito más a la mezcla. Y nos centramos en aquellas zonas que más nos interesan que golpee la luz. ¿Cuáles son? Las que están mirando hacia arriba, las de luz cenital. Muy bien, exactamente. Si en algunos planos veis que se ve como un pequeño pegotito en la punta del pincel, eso es que ya me estoy colando. Y hace un ratillo ya que tendría que haber que tendría que haber humedecido el pincel y retirar esa pintura seca que se me ha quedado en la punta, porque eso a la larga puede hacer que nos carguemos el pincel poquito a poco, pero nos vamos cargando. Así que no os preocupéis, ir humedeciendo el pincel cada poquito, ¿vale? Para que no pase eso. Mire la puntilla, Volvemos a coger un poquito más para seguir iluminando y así vamos. Realmente vamos a iluminar hasta donde tú quieras, realmente, hasta donde queramos cada uno. Utilizamos las veladuras otra vez para suavizar las transiciones y ahora sí, ya tenemos la túnica iluminada. Perfecto. Todo este tipo de procesos que hemos hecho por toda la ropa y demás podríamos ampliarlo todo lo que quisiéramos, pero no es necesario en este caso. Lo que queremos es que nuestra figura de nuestro juego de mesa se vea por encima de la media. Intento currarme más o menos la runa, el icono que tiene la túnica y a volar. Volvemos, nos vamos a la pintura metálica y cogemos exactamente el mismo color y lo aplicamos por todas las zonas que están mirando hacia arriba, las zonas que queremos recuperar ese tono metálico, porque es verdad que ahora está muy apagado, está muy apagado. ¿Ahora qué hacemos? Ahora cojo otra pintura metálica, pero una que es más clara, que en este caso es el color plata. Y con este color plata vamos a ir trabajando las luces, ¿ok? De las zonas metálicas. Las vamos aplicando por todos los sitios que nos van interesando y ya está. No nos vamos a complicar, este va a ser el paso más sencillo realmente, porque en vez de utilizar ahora y meternos en hacer un True Metallic, que sería coger la pintura metalizada y coger el amarillo hielo y poco a poco añadirle cada vez más amarillo hielo para iluminar, en este caso lo vamos a hacer mucho más sencillo, que es simplemente coger un color metálico más claro y aplicarlo en las zonas donde queremos que haya más luz. Y entre el paso anterior de recuperar las zonas que queremos que se viese bien el metal y ahora añadiéndole un poquito de plata, vamos a conseguir un resultado maravilloso, perfecto, para sacarlo a jugar. Está fantástico. Cuidado, hay que recuperar también el color rojo de las lagrimitas y de las gotas del casco. Volvemos a coger el mismo color y lo volvemos a recuperar. ¡Baf! Ahora sí, lo tenemos impecable a nuestro penitente. Maravilloso. Pero, ¿y si cogemos y le echamos un poquito de gracia al asunto? De gracia quiero decir de darle un poquito más de amor, en este caso, a la armadura. Para este caso, cojo el azul oscuro y bien diluido con agua, como estáis viendo, lo voy a aplicar por las zonas en las que quiero que tenga más, por las zonas de sombra. Aunque hemos dejado las zonas más oscuras con el Wet Spirits y la pintura ólea, para que tenga más sensación de metálico, simplemente añadiendo unas veladuras de ese azul oscuro, va a parecer que es un metal más natural, por decirlo así, va a ser más atractivo al ojo. Así lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de veladura por las zonas que nos interesan para que así tenga más profundidad. Estos ya son detallitos, estos son ya detallitos que no hace falta, pero obviamente si lo aplicamos se va a ver mucho más bonita la armadura y el conjunto en general de la figura. Con el rojo amaranto o un naranja lo vamos a utilizar para dar un poquito más de tono a las partes de cuero, porque yo las veía como muy apagadas. Las veía como que, aunque hemos utilizado ese naranja, ese amarillo hielo para iluminando, veía que en el resultado final digo, no, me falta un poquito más de que se vea más cuero, que se vea un poco más cálido, ¿no? Esas partes de cuero. Aplicando estas veladuras por todas las zonas de cuero, vamos a seguir respetando las luces y las sombras que nos interesan y recuperando o generando el tono que queremos en las partes de cuero. Fuera de cámaras, cogí lo que viene a ser los productos que se asemejan a la sangre y lo apliqué pues, por las zonas y demás de la empuñadura, la espada, por el casco
y demás, simulando que, como buen penitente que es, se ha liado a trompazos y tiene sangre por todos lados. Y la peana, pues también la pinté fuera de cámara. Está así con esa zona de nieve, como si tuviese un poquito de hielo y demás, porque en este juego, en el Runar, pues bueno, son todos vikingos y este señor está aquí invitado, así que había que meterlo en contexto. Y ya estaría, este sería nuestro penitente en Runar. Pues listo, gente, esto ha sido todo. Ya tenemos el penitente bien pintadito para sacarlo a la mesa y que se ponga a repartir guantazos. ¿Lo podía haber puesto un poco más ensangrentado? Sí, pero tampoco me apetecía. En fin, ya está, un poquito. Se ha peleado, pero se ha limpiado un poquito así y ya está, ha quedado más o menos gracioso. El caso, que espero que os haya gustado este proceso que hemos utilizado y para el resto de miniaturas del juego, pues aplicaré otras metodologías, otros estilos y ya pues vais utilizando el que más os guste. ¿Ok? Pues listo. Nos vemos en la próxima. Me tengo que poner a hablar aquí quizás para que se escuche en condiciones. Pero es que es muy jodido. ¿Qué pasa? ¿Voy a hacer el vídeo así? ¿Aquí todo el rato? Quizás tendré que coger el micrófono y hablarlo aquí así. Bueno, lo mismo para el siguiente, ¿vale? Si os parece bien, me lo decís después. Con después me refiero a los comentarios.